Aleluya, amén. Si tienen sus Biblias con ustedes, if you have your Bibles with you, why don't you open them up to the book of 2 Samuel chapter 16. I'm sorry, 2 Samuel chapter 11. Amen. Segunda de Samuel capítulo 11, si tienen sus Biblias. Amén. Vamos a continuar la lección, ¿verdad? Que ha estado enseñando nuestro pastor. We're going to continue in the lesson, or at least in the scripture that we have been reading from the book of Samuel. Amen. Sobre las escrituras que hemos estado siguiendo del libro de Samuel. Puede sentarse, hermanos. You may be seated. Amen. It's an interesting transition for David here. Es una transición interesante para David aquí. You know, like Pastor had mentioned already, you know, this is the man that the Bible says is called a man after God's heart. Así como nuestro pastor ha dicho que la palabra de Dios nos declara que este es el hombre que es conforme al corazón de Jehová. And if you remember last week's lesson, we went over some of the things that put him in the predicament that he finds himself in right here. Y si se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de qué es lo que hizo él que lo puso en esta situación. We're not going to go verse by verse, Lo vamos a ir verso por verso, because if not, we would probably be here a long time. Amen. porque si no estuvimos aquí por buen tiempo, amén. But basically the story, David Pero básicamente la historia es David was not in the place that he needed to be, no estaba en el lugar donde debería haber estado. and because of that reason, Y por lo tanto, he finds himself in a situation. se encuentra en una situación. The situation is that now he saw a woman. Ahora, la situación es de que él miró a una mujer, He saw something that he wasn't supposed to see. miró algo que no debería haber visto He did something he wasn't supposed to do, e hizo algo que no debería haber hecho and he committed or is about to commit something that he should have never done. y cometió o está por cometer algo que no debería jamás cometer, Because he was not where he should have been. porque no estaba donde debería haber estado. And even though David has a lot of things that, you know, we know David for fighting Goliath. Y aún aunque David tiene muchas cualidades, conocemos a David por haber peleado contra Goliat. We know David as a warrior. Conocemos a David como un guerrero, And then we see David also as the king of Jerusalem. al igual que también lo conocemos como el rey de Jerusalén. And, you know, he is a man that the Bible says is a man after God's own heart. Y es un hombre que, como dice la palabra de Dios, es un hombre conforme al corazón de Dios. But David is also a great model for us as believers. Pero también David es un gran modelo para nosotros como creyentes. Because that, you know, shows us that everybody, doesn't matter who you are, whether you're a pastor or a king or anybody, Y nos enseña que no importa quién seamos nosotros, sea un pastor, quien sea, you could always end up in a situation that you never thought you would ever be in, podemos terminar en alguna situación que nunca pensamos haber llegado, for not being in the place that you needed to be. por no estar en el lugar donde deberíamos haber estado. And this is where David finds himself right now. Y es aquí donde David se encuentra. He's, you know, slept with this woman, Acaba de dormir con esta mujer. and what happens? ¿Y qué es lo que sigue? She becomes pregnant. Queda embarazada de David. And I'm pretty sure this is not something that just happened once. Y yo estoy seguro que esto no es algo que tal vez sucedió una sola vez. The Bible just gives you an account, you know, of what happened with David, but it doesn't go into detail about everything that happened. La palabra de Dios nos da un poquito de contabilidad de lo que pasó con David, pero no es algo cronológico, algo que se sigue. And maybe a lot of times, you know, it leaves for us to kind of interpret or think about or just, you know, use our imagination. Y tal vez Dios lo deja así para que nosotros podamos interpretarlo o tal vez usar nuestra imaginación. But, you know, how many know that we can go overboard on in our imagination as well? Amen? Pero ¿cuántos saben que de repente nos podemos salir de tremendamente nuestra imaginación y pensar cosas que no? But in chapter 11 of 2 Samuel, from verses 16 through 25, Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 16 en adelante, Uriah, Urías, who is the husband of Bathsheba, que es el I'm sorry, of, what's her name?
Is it Bathsheba? Oh man, I had it here. I don't like to get my names. I don't like to get my. Yeah, it is Bathsheba. I don't like to get my names mixed up. Y era Beersheba. No, y no me gusta decir So- nomás nombres por decirlo. Uriah is the husband of Bathsheba, Y Urias es el esposo de esta mujer. and we know that he was out in the battle, Y sabemos que él estaba en la guerra. but David sends for him, Y David le pide que venga. and he tries to cover up his sin. Y trata a él de cubrir su pecado. He tries to get Uriah to come to his house, drink, and get him, intoxicated. Trata de agarrar a Urias, llevárselo a la casa, emborracharlo y mandarlo para su casa. And then he sends him home so he can go and sleep with his wife. Y lo manda con un propósito para que él se acueste con su propia mujer. But we find out that the following morning, David knows that Uriah never went home. Pero al siguiente día se encuentra David de que Urias jamás se fue a su casa. He was so consecrated to David and to the purpose that God had for him that he decided, you know what, I'm going to stay out there with the servants, with my king's servants. Y Urias era tan consagrado a Dios, tan consagrado a su rey David, que él decía en su mente, ¿sabes qué? Yo no voy a irme a mi casa, voy a quedarme aquí con mi señor y aquí con los demás. Kind of in a sense saying, you know what, I don't dare to leave the side of my king because of this. En otras palabras, él decía, yo no podría yo hacer tal cosa. And then once again, David tells Uriah, you know what, stay another day. Y otra vez encontramos de que David le dice a Urias, quédate otro día más. And he does the same thing all over again. Y lo hace otra vez la misma forma, lo trata de emborrachar. And once again, he finds out that Uriah stays there. Y nuevamente se da cuenta que Urias se volvió a quedar. Now David commits something that, I think that was kind of like the worst of things. Y David comete algo que yo creo que es lo peor que alguien puede hacer. He tells Joab, Le dice a Joab, who was one of his generals, que era uno de sus generales, and tells him, look, y le dice, mira, when Uriah gets back, cuando Urias regrese a la guerra, he says, send him to where the battle is the fiercest. llévalo y ponlo al frente de la batalla donde está Put him in the heat of the battle. lo más fuerte de la batalla. Why? ¿Por qué? Because he wanted for Uriah to die. Porque quería matar a Urias. Now, David didn't commit murder, David en sí no lo mató a él, but he was, in a sense, conspiring for his murder. pero él conspiró contra Urias para que muriera. People could say, David never touched him. He never did nothing to him. Podría decir la gente, David jamás lo tocó, nunca hizo él nada contra él, But he knew exactly where he was sending him, pero bien sabía David a dónde lo estaba mandando. and he knew exactly what was going to happen. Y él sabía muy bien qué es lo que iba a resultar de eso. But one of the things that I see in the Word, Pero lo que miro en la palabra de Dios, that in verse 25 en el versículo 25 of chapter 11, del segundo libro de Samuel capítulo 11, it says, do not let this thing displease you, for the sword devours one as well as another. dice, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno. In other words, he kind of telling Joab, it says, don't feel bad. Dice, ora a uno o a otro. En Just, otras palabras, you know, Joab decía, no te preocupes, Let's keep fighting. sigamos peleando. But look what verse 27 says. Pero miren lo que dice el versículo 27. The thing that David had done displeased the Lord. Al final del versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Here is the man Aquí está aquel hombre that was a man after God's own heart. que era el hombre conforme al corazón de Jehová. And the word says that the Lord was not pleased in what he had done. Y dice la palabra de Dios que fue desagradable ante los ojos de Jehová. You see, when the news of Uriah's death was reached David, Cuando la noticia de la muerte de Urias llegó a los oídos de David, I think David thought he was off the hook. yo pienso que David pensó, ya no tengo que preocuparme por esto. He thought that he had safely covered his sin. Pensó que a lo mejor ya había
tapado su pecado. But you know what? His conscience didn't leave him. Pero sabe que su conciencia no lo dejaba en paz. You guys know, you know what your conscience is, right? Usted sabe que es la conciencia. It's that little voice in the back of your head Es esa vocecita atrás de la mente. that when you do something wrong, it's constantly reminding you, you should have never done that. Que cuando usted hace algo malo le empieza a decir, no debías haber hecho eso. Or when you're about to do something, it tells you, don't do it. O cuando usted está a punto de hacer algo, le sale esa vocecita y le dice, no lo hagas. Or you're about to get into a place and it tells you, don't go in there. O va a entrar a un lugar donde no debería de entrar y le dice, no entre. And I know that his conscience bothered him Y yo sé que David, la conciencia de David le perturbaba. because if you go to Psalms 32 verse 3, Porque si usted va al Salmo 32, versículo 3, David records these words in Psalms 32 verse 3. porque David dice estas palabras en ese capítulo, ese He, versículo. he says, when I kept things to myself, Cuando mantuve cosas para mí mismo, I felt weak deep inside. me sentí debilitado dentro de mí. I moaned all day long. Lloré todo el día, For several months, por muchos meses. I believe that David tried to live with a guilty conscience. Y yo creo que por mucho tiempo David trató de vivir con una mente y una conciencia de culpabilidad. How many of us have been in that situation? ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación? Amen. ¿Ven? I know I have. Yo sé que nosotros sí. Where you have a guilty conscience and something's telling you you should have never done it. Que tiene usted una mente de culpabilidad, le está diciendo, no debías haber hecho eso. Don't think just because I'm the assistant pastor, I make mistakes and I don't do bad things. No creo que porque yo soy el copastor yo no hago cosas que no. I'm human. Soy humano, I make mistakes. hago errores. There's a story. Hay una historia. I don't know if you guys. Well, back in high school, they made us read a lot of stories for literature. Y en el tiempo antes en la escuela preparatoria nos enseñan que leyéramos muchas historias para literatura. And there was a particular writer that they always, for some reason, always made us read. Y había un escritor, un autor que siempre nos hacían que leyéramos trabajos de él. And that was Edgar Allan Poe. Y era Edgar Allan Poe. Some of you guys know the name. Sounds familiar. Y algunos de ustedes conocen ese, ¿cómo se llama? Nombre, están familiarizados con él. There's several books that he wrote. Hay varios libros que él escribió. Some of them very popular, like The Raven. Algunos de ellos muy conocidos como el Cuervo. And there's another story Y hay una historia. that he wrote. It's called The Tall Tale Heart. Es el decir del corazón. And basically, in a nutshell, the story is about this character that commits murder. Y en sí la historia se trata de este carácter o esta persona que mató a alguien. And he hides or buries the body of his victim in his basement in his house. Y va y oculta el cuerpo del que asesinó en su casa, en el cuarto de abajo. But he is unable to escape the guilt of his crime. Pero no puede escapar de la culpabilidad que su conciencia le trae. He is so guilty, or he's so unable to escape it, Está tan consciente de lo que hizo y no puede escapar de aquello, that he begins to hear a heartbeat. que empieza a escuchar un palpitar de corazón. And that heartbeat he believes is the heartbeat of his victim. Y el palpitar de aquel corazón, él piensa que es el palpitar de aquel que mató. And so he begins to hear the heartbeat of his dead victim. Y él empieza a escucharlo. And this goes on and on and on through the story. Y esto sigue y sigue y sigue a través de aquella literatura. And the heartbeat gets louder Y el palpitar se escucha más recio y más recio. Y más and recio. louder. Y más recio. Eventually this guy goes crazy. Al último aquel hombre se vuelve loco. But you know what? Pero ¿sabe qué? The pounding of the heart that he heard Aquel sonido que escuchó como palpitar de corazón was not the pounding of the heart of the dead person, no era el palpitar del que había muerto, but it was the pounding of his own heart. pero era el palpitar de su propio corazón. And I believe that that's probably how David felt. Y yo creo que así David se sentía, That he was so guilty que se sentía tan culpable, that it became unbearable. que llegó un momento que no podía ya continuar con aquello. So what happens with David? ¿Y qué pasa con David?
God sends a prophet. El Señor manda un profeta. And because God loves David so much, Y porque Dios ama a David de tal manera, God doesn't want to let him go or continue this way, el Señor no quería que él continuara de aquella manera, to continue to damage himself and damage his kingdom. continuando dañándose a él mismo, dañando el And if reinado. we continue to read the story, when the prophet of God comes, Y seguimos pues, leyendo la historia cuando Natán, el profeta, llega con él he confronts him y le confronta and he tells him a story. y le dice una historia. He says there was this man Le dijo, mira, a David había un hombre who had many sheep, que tenía muchas ovejas and then there's other man who only had one. y había otro hombre que solamente una tenía. And the story goes on to say that this man that had all these possessions and all these sheep Y la historia sigue continuando diciendo que aquel hombre que tenía muchas ovejas went and took the one sheep that the man had that only had one. fue y le quitó la oveja de aquel hombre que solo una tenía. He took it away from him. Se la quitó. And so, in the story that the prophet is telling David, Y la historia que Natán le está diciendo a David, Nathan tells David at the end, look, what do you think we should do to that guy? le dice Natán, le dice David, ¿qué piensas tú que deberíamos de hacer con tal hombre? And David gives him an answer and says, surely he should be punished. Y dijo David, rápidamente dijo, debe de pagar por lo que hizo. But then the prophet turns around and says, David, Pero Natán voltea y le dice, David, you're that man. tú eres aquel hombre. You're that man. Tú eres aquel hombre. And the Bible says that David repented before the Lord. Y dice la palabra de Dios que David se arrepintió delante de Dios. And we find Psalms 51. Y encontramos el Salmo 51. David writes these words. Y dice David, He says, for I know my transgressions, porque yo sé mis pecados and my sin is ever before me. y mi pecado está siempre delante de mí. And he says, and against you only I have sinned, Y contra ti, solo a ti he pecado and done what is evil in your sight. y he hecho lo malo delante de ti. That's verses 3 and 4 from Psalms 51. Es versículo 3 y 4 del Salmo 51. Solomon said Y Salomón dice in Proverbs 28:13 en Proverbios 28:18 that if you hide your sins, que si usted encubre su pecado, you will not encubre su succeed. pecado, You will not succeed. no logrará But if you confess and reject them, o no logrará salir con bien, pero si usted lo confiesa y se arrepiente, then you will receive mercy. recibirá misericordia. For him who confesses, Porque aquel que confesare shams are over, lies, se le quita el pecado lies. o mentiras. Because that's what it was. David was trying to cover up something. Amen. Porque lo que estaba haciendo David estaba tratando de encubrir aquello. He was lying to himself. Estaba mintiéndose a sí mismo. There's nothing wrong. No hay nada malo. Everything is okay. O todo está bien. They say that when you say one lie, Dice que cuando usted dice una mentira, you have to use 7 other lies to cover that one lie. necesita que decir otras 7 mentiras más para encubrir aquella pequeña mentira. So can you imagine how many lies you have to do to cover all the other 7 lies that you just done? Ahora imagínese cuántas otras mentiras tiene que hacer para cubrir aquellas 7 más que acaba de decir. So there has to be confession. Por lo tanto, tiene que haber confesión. And that's one of the things that David, unfortunately, through this experience, is teaching us as believers. Y afortunadamente para David, esta es la lección que nos está enseñando a nosotros como creyentes. Is that, there is a solution, Que hay una solución, but we must confess. pero tienes que confesar tu pecado. We must acknowledge that we committed a sin. Tiene usted que decir que tiene ese pecado. We must acknowledge that we did something wrong. Y decir que ha hecho algo malo. But as human beings, we're very good at covering up for ourselves, right? Pero como seres humanos somos bien buenos para encubrirnos a nosotros mismos. Amén. We always, like I said, we always lie to cover up, Siempre echamos alguna mentira para cubrirnos nuestras cosas malas. or we like to blame it on somebody else. O lo tratamos de decir, echárselo a alguien más. Kind of like what Adam did. Así como Adán hizo. When he sinned, he said, Lord, the woman you gave me. Y dijo a Adán, Señor, la mujer que me diste, ella fue. Instead of saying, you know what, Lord, I'm sorry, I did it. En vez de decir, Señor, perdón, yo cometí mal.
I believe that if he would have done that, we would be living a lot differently right now. Y yo creo que si él hubiera hecho tal cosa, no estuviéramos viviendo de la forma que estamos viviendo ahora. Viviremos diferentes. But besides besides confessing, Pero aún además de confesar, we also need to be contrite. tenemos que contristar. The sacrifice that God wants, the word says, is a broken spirit. Lo que dice la palabra de Dios que el Señor le agrada es un corazón contrito y humillado. God will not reject a heart that is broken and sorry for sin. El Señor nunca desechará un corazón contrito y humillado. You find that in verse 17 of Psalms 51. Y lo encuentra ahí en el versículo 17 del capítulo 51 de Salmos. But to be contrite, it doesn't mean to feel bad, feel sorry for yourself. Pero para ser contristado no significa estar triste por usted o tratar de lamentarse de usted mismo. But it means Pero significa that you are feeling crushed que se está sintiendo, por así decirlo, quebrantado under the weight of guilt for what you've done. Bajo el peso del pecado de lo que ha hecho. It means it's genuine disgust of our for what we've done. En otras palabras, tener un desagrado grande de lo que hemos hecho mal. It's something that really makes you feel like, you know what, this is really, really bad. En otras palabras, decir, ¿sabes qué? Y esto está bien mal lo que hice. That's what contrite means. Eso significa ser contrito. We live in a society Vivimos en una sociedad that doesn't know that, que no entiende esto, doesn't understand that. no lo conoce. If it did, we wouldn't be living the way we are. Si lo conociera, no viviríamos de la forma que vivimos. The other day, my wife and I, we usually once in a while get away from the kids and we'll go out to dinner by ourselves and we get to talk. Y la otra vez mi esposa y yo nos salimos y usualmente de vez en cuando nos vamos fuera, nos alejamos de los hijos y tener un buen tiempo. And we were talking about, how the world is today. Y estábamos hablando de cómo el mundo es hoy en día. How the world views things so differently than we do. Cómo el mundo mira las cosas tan diferentes de cómo lo miramos nosotros. And sometimes we think about this and we say, well, is it because we're just old-fashioned? Y pensamos en eso y nos decimos nosotros, ¿será porque pues somos antiguados tal vez? Are we not keeping up with the times? ¿No estamos manteniéndonos con el tiempo? And one of the things is, with this thing of homosexuality. Y una de las cosas hoy en día es sobre esto del homosexualismo. She was telling me she was watching this program, and in the program there was these two girls talking, young ladies. Y me estaba diciendo mi esposa que estaba mirando un programa y en este programa dos muchachas estaban platicando. And they were talking about relationships. Y estaban hablando sobre relación. And one of the girls asked the other one, so what are you looking for? Y le dijo una de las muchachas a la otra muchacha, pues, ¿qué es lo que buscas? She asked, what kind of a man are you looking for? Le dijo, ¿qué clase de hombre estás buscando? And she threw in there, or woman. Oh, mujer. Ella dijo. And she answered, Y respondió la muchacha. well, let's see what comes my way. Dijo, pues, lo que venga. How terrible Qué tremendo that we live in a society que vivimos en una sociedad where they think that that's okay. que piensan de que, bueno, eso está bien. It's normal now Es normal. for people to think, okay, you can have a relationship with a man or with a woman. Que pueda la gente pensar, bueno, pues está bien tener una relación un hombre con hombre y mujer con mujer. And we're talking about this, and I'm thinking, about this. People don't have. Y estaba pensando en esto y mi esposa también y decíamos, la gente no tiene. Maybe the conviction to know, what's right and wrong. Tal vez no tienen la convicción de saber qué es bien y qué es mal. Because a lot of people think, oh, well, everybody else is doing it. It must be okay. Porque tal vez mucha gente dice, bueno, porque se está haciendo en todas partes, pues a lo mejor está bien hacer. There's other churches that are marrying, people of the same sex. Hay otras iglesias que están casando a gente del mismo sexo. Then why aren't we doing it? Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos?
Because of the conviction that we have of the Word of God. Porque la convicción que tenemos de la palabra de Dios. Because the Word tells us, you know what, this is right and this is wrong. Porque la palabra de Dios no dice esto está bien y esto está mal. In other words, you know, then why did God do away with Sodom and Gomorrah? Así que en otras palabras, o por qué el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, que hacían lo mismo. Because they were doing that. Porque lo estaban haciendo. And he destroyed it because of the abomination that was going on there. Y el Señor destruyó estas dos ciudades por la abominación que estaba pasando. It's not natural. No es natural. You know, now you have couples, you have men and women marrying, right? Y ahora hay hombre y hombre casándose y mujer casándose. And the most outrageous thing about this Y lo peor de todo esto, is that this what they call families now, que estas llamadas familias they're raising little kids, están criando a pequeños niños. babies. Niños. They can't have the babies themselves because it's not natural. A Nope. woman can't have another child with another woman, Y ellos no and mismos. vice versa. Ellos no pueden tener hijos ellos mismos porque una mujer no puede tener un hijo de una mujer ni un hombre de un hombre. They have to have the opposite sex. Tienen que tener el sexo contrario. I mean, if anybody knows the basics about biology, it takes those two in order for you to be able to conceive, right? Y todos sabemos y conocemos los básicos de la biología. Se necesita un hombre y una mujer para que tengan hijos. And they know that. Y lo saben. But yet, society Pero aún la sociedad is willing to accept it. están listos y están aceptando aquello. Terrible. Terrible. People that don't know the difference between right and wrong. Aquella gente que no sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que está bien y lo que está mal. They said that there was a man Se dice que había un hombre who wrote a letter to the Internal Revenue Service, que escribió una carta IRS. al IRS. And he tells in the letter, Y dice en aquella carta, you know what? I haven't been able to sleep lately because I have filled my income tax deliberately wrong. y escribía en aquella carta y le decía al IRS, saben que yo no he podido dormir porque sé que he estado llenando mi forma de taxes de una forma incorrecta. He says, I deliberately misrepresented myself or my income. Deliberadamente me he escrito cosas que no en esa forma. And he tells the IRS, Y le dice al IRS, now I'm enclosing a check of $150, y le dijo al IRS, estoy poniendo este cheque de $150, and if I still can't sleep, y si aún no puedo dormir, I'll send you the rest. le mandaré el resto. You know that he knew that he was doing something wrong, Usted sabe que él sabía que estaba haciendo algo malo, but he wanted to kind of beat around the bush and try to see if he can still get away with it, right? pero todavía estaba tratando de ver si le daba la vuelta y salirse con la suya. And how many times don't we do that ourselves? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? We know Sabemos that we shouldn't be doing this, but yet we still do it. que no deberíamos estar haciendo lo que estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo. And in verse 3 again, David says, I acknowledge my transgressions, Lord. Y en el versículo 3 de Salmo sigue diciendo, And he said in Psalms 51, verse 3, en el versículo 3 del capítulo 51, confieso mis pecados it says, and my sin is always before y me. mi pecado siempre está delante de ti. You know, that is not to say that you haven't been forgiven. He was forgiven for his sin. No, y esto no quiere dar a entender de que él no fue perdonado de su pecado. Él fue perdonado. But that fault was always present. Pero aquella culpabilidad de lo que había hecho siempre estaba presente. That mistake was always ever present. Ese error que él hizo siempre estaba ahí presente. And besides having a contrite heart, we also have to be cleansed. Además de tener un corazón contrito y humillado, tenemos que ser lavados. In verse 7 of Psalms 51, En el versículo 7 del capítulo 51 de Salmo, David says to the Lord, David le dice al Señor, he says, take away my sin, dice, quita mi pecado and I will be clean. y seré limpio. Wash me, Lávame and I'll be whiter than snow. y seré más blanco que la nieve. But you know, the Hebrew word for wash Pero la palabra que se usa en hebreo para lavar is not the word we use to simply
you know, like for simply washing our hands or rinsing our dishes or our face. No es la misma palabra que se usa para hablar de lavar el cuerpo o lavar los trastes o lo que sea. But it refers to washing of clothes Pero se refiere sobre lavar de ropa by beating a la forma de golpearla and pounding them against a rock or a scrub board. y golpearla contra una roca o contra un lavadero. I mean, I know that a lot of us don't know what it is to go wash down the river. Yo sé que la mayoría de nosotros no sabemos qué es ir al río a lavar. And a lot of us don't know what a scrub board is. Y muchos de nosotros ni sabemos qué es un lavadero. Or does everybody know what a scrub board is? ¿Saben lo que es un lavadero? I remember when growing up, Y yo me recuerdo cuando creciendo, we had to wash our clothes with a scrubbing board. teníamos que lavar la ropa en el lavadero. And our clothes didn't last as long because, you know, because of the constant grinding that we did. Y la ropa no duraba de la misma forma porque pues se maltrataba. You see movies back in the old days Mira películas en aquellos tiempos where the housewife would bring out her carpet que la mujer, la ama de casa sacaba su carpeta in order to clean it. o- She hang it on some clothespins. y la tenía que colgar la tenía que colgar And with a stick y con un palo would beat it la golpeaba to get all the dirt out, para quitarle toda la tierra to clean it. y le pegaba. And that is the kind of clean that the word is talking about here. Y es la palabra que se está usando aquí para lavar. Is that, you know, you're doing something, you know, you want to really get all that stuff out. Que en otras palabras usted verdaderamente quiere que todo aquello se salga. Here David in verses 10 and 12, En el versículo 7 al 12, from verses 10 to 12, he says, Lord, create in me a clean heart o del versículo 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio and renew a steadfast spirit within me. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Do not cast me away from your presence, No me eches de delante de ti and do not take your Holy Spirit from me. y no quites de mí tu Santo Espíritu. But it says, restore to me the joy of your salvation. Mas vuélveme el gozo de tu salvación What beautiful words came out of this man, y right? espíritu noble me sustente. Qué palabras tan hermosas. But in order for him to say those words, he had to go through adultery and murder. Pero para que él pudiera llegar a decir estas palabras, tuvo que pasar por matar a alguien y por adulterar. And once again, all because he wasn't in the place that he should have been. Y otra vez porque no estaba en el lugar que debería haber estado. You know, in a carpet cleaning business, En el negocio de lavar alfombras. sometimes, you know, it depends. I've seen this done before. Y depende, lo he visto esto hacerse antes. You know, people complain about pet odors, right? Mucha gente se queja de que huele como a gato, a perro. If people have cats like Brother JC and myself, you know, Como nosotros tenemos gatos en nuestra casa. you know, pet odors are, it's, you know, you have a cat, you're gonna have it if you don't clean right, okay? Y si usted tiene un gato, va a oler a gato si no limpia bien. Mi casa no huele a gato. But mine doesn't either because I keep my cat litter thing clean, you know, constant clean. Y mi casa tampoco huele a gato porque limpio la arena del gato todo el tiempo para que no huela mal. Amen. But one of the things that they can do is they can come and they can show you Pero una de las cosas que pueden hacer es de que pueden venir y enseñarle by turning off all the lights, en apagar todas las luces closing all your blinds in the house, y cerrar todas las ventanas. and they bring out this light. Y oscurecen todo el cuarto y traen una luz. It's a powerful, what they call black light. Es una poderosa una luz poderosa que se llama luz negra. It's ultraviolet. Es ultravioleta. And what this does Y lo que hace is that wherever there's a urine stain, que en cualquier lugar donde hay donde orinó el gato o el perro, the ultraviolet light will make the crystals of the urine bright and shiny. lo que hace aquella luz es de que hace que los cristales de la orina seca brillen. And they'll expose areas where you thought the cat for sure peed Y va a enseñar lugares donde usted sabe, yo sé que el gato se orinó ahí, on a sofa. en algún sofá, You'll find it on the wall.
tal vez en la pared rociada, Because the cats, when they're marking territory, they'll do that on the wall. porque los gatos cuando están en tiempo de marcar territorio sprayan en lo que sea, You'll find it maybe on a lampshade, o tal vez en alguna lámpara, or you'll find it in areas that you never thought. y lo va a encontrar en lugares donde piensa que nunca lo va a encontrar. And what happens? You'll be probably horrified by all the things that you find. Y se va a horrificar, va a decir, ¿qué es esto? You're probably going to say, you know what? Hey, come on, come and clean my house, clean everything. Que al punto le va a llegar que va a decirle a la gente, venga, limpien todo. But you know what happened? Pero ¿sabe lo que pasa? It had to have a certain type of light Tenía que haber, tomó una cierta clase de luz to be able to reveal the stain, para enseñarle aquella marca, aquella suciedad, to be able to reveal the filth, enseñarle la suciedad, the mark. la marca. And that's what Jesus does with us. Y es lo mismo que Jesucristo nos When he hace con comes to nosotros. our lives, Cuando viene a nosotros, the light of Jesus la luz de Jesús is going to expose va a exponer all of those areas that we are bearing our marks todas las áreas que usted está llevando una marca because of the stain of sin in our lives. por las manchas y por el pecado. It Las was manchas del invisible No era visible until the right light exposed it. hasta que la luz exacta lo expuso. Can you imagine ¿Se puede imaginar? that when we come to the light of Jesus, Que cuando nosotros veremos a la luz de Jesús, everything comes to light. todo sale a flote. There's nothing that can be hidden. No hay nada que pueda ocultar. And that's one of the things that Pastor says, you know, a lot of times we do things and we say, hey, nobody's watching me, so Y es algo que el pastor siempre nos dice. Hay mucha gente que decimos, el pastor no me está viendo. hey, I'm 200 miles away from home. Estoy 200 millas lejos de Brole. My wife's not here. Mi esposa no está. Pastor's not here. A los pastores no están. Nobody's watching me. Nadie lo está viendo del Redentor. Oh, maybe I can go to this bar and just have a drink or something. Tal vez me meto aquí al bar y pues usted sabe. Amen? ¿Veos? But who's watching? Pero ¿quién lo está viendo? God is watching us. Dios te está viendo. You know, the Bible says that He's always looking, and, you know, everything that we're doing is being recorded. Lo que dice la palabra del Señor dice que Dios todo lo que hacemos lo tiene escrito. You know, David went through all these things, David pasó por todas estas cosas. but you know what? Anything that we do, Todo lo que hacemos it will always have a consequence. siempre va a traer una consecuencia. Like I said, David was forgiven for his sin. David fue perdonado por su pecado. The Lord forgave him, Dios le perdonó, but there was a consequence. pero vino una consecuencia. That little baby who had no fault or guilt in this immoral relationship, La criatura que nació de aquella relación inmoral, born to David and Bathsheba, de la relación que tuvo David con Bathsheba, the Bible says that baby died. dice la palabra de Dios que aquella criatura falleció, murió. Later on, you probably read this, but David's daughter, Tamar, Pero después usted puede mirar que la hija de David, Tamara, she was raped by one of her own brothers, fue violada por uno de sus propios hermanos, by Amnon. por Abner. And then Absalom, Y luego Absalón, who's another son of David, otro hijo de David, he kills David's son mata al hijo de David because he raped his sister. porque mató o porque violó a su hermana. And then Absalom rebels against David. Y después Absalón se rebela contra David. The Bible says that Absalom went and he slept with David's concubines, you know, out there where everybody could see him. Y después dice la palabra de Dios que Absalón se acuesta con las mujeres, las concubinas de David en público. Then Absalom then attempts to dethrone David. Y después Absalón trata de destronar a David. And he brings, you know, shame. Y trae deshonra. I'm pretty sure all of these things brought shame to David. Y yo sé que esto deshonró en gran manera a David. But it was because of sin. Pero todo fue por aquel pecado.
You know, there's a saying that says what comes around goes around. Hay un dicho que dice, lo que va, viene. Everything goes in a full circle. Todo llega a un círculo completo. And it doesn't matter whether it's good or bad. No importa sea lo bueno o sea malo, Sooner or later, we're going to reap the outcome of what we've done. todo en su tiempo vendremos a cosechar lo que hemos sembrado. So, brothers, we must know that, yeah, we can be forgiven. Así que mis hermanos, sí, Dios nos puede perdonar, Either of sin sea el pecado, from our past nuestro pasado, or even our recent sins that Or- we confess. o tal vez el pecado que has hecho ahora que has confesado a Dios, But we are still going to somehow pay for that sin. pero de una u otra forma, por así decir, pagaremos por aquellos pecados. Consecuencias. We see that David prayed in verse 14. Miramos que ahí en el capítulo 14, versículo 14, el David ora, David says, Lord, deliver me from the guilt of bloodshed. líbrame de homicidios. David Oh, was Dios. truly penitent for the murder of Uriah. David estaba en gran manera entristecido por lo que había hecho contra aquel hombre, But yet he knew that the guilt served no purpose. pero sabía de que la culpabilidad estaba ahí But he would have to pay for the consequences of his sin. y sabía que tenía que pagar por las consecuencias de su pecado. There's a story that Pastor Lee Strobel talks about. Hay una historia que el pastor Liz Robo dice. He's a pastor of a church called the Saddleback Community Church. Es el pastor de una iglesia que se llama Saddleback Community Church. And the story goes on to say that he was doing baptism in his church. Y la historia dice que el pastor aquel estaba bautizando en su iglesia. And as he was baptizing his members, he was asking each and every one of them that was going to be baptized, Y mientras que él bautizaba a los que se estaban siendo bautizados, le hacía una pregunta. he was asking them to write on a piece of paper something that they were ashamed of or something that, they had committed. Y le estaba diciendo que cada uno de los que estaban siendo bautizados escribieran en un pedazo de papel algo que estaban avergonzados de su pasado Write down sins that they had committed o algún pecado que ellos habían cometido en el pasado. and fold a little piece of paper. Y le decía, dobla aquel papel. And he told them, when you come to the altar to get baptized, there's going to be a cross, kind of like the crosses that we have out there. Y le dijo, cuando lleguen al altar después de ser bautizado, va a haber una cruz. Before you get baptized. O antes de que fueran bautizados, van a llegar al altar y va a haber una cruz. And he said, and I want you to get that paper and pin it to the cross. Y le dijo, quiero que agarren aquel pedazo de papel y lo claven en la cruz. Pin it to the cross. Y póngalo ahí en la cruz. It says, because the Bible says that our sins are nailed to the cross with Jesus Christ. Porque la palabra de Dios dice que nuestros pecados han sido crucificados juntamente con Cristo. And they are fully paid by his death. Y que han sido totalmente pagados por su muerte. Then the Su story sangre. goes on to say that this woman who was about to get baptized, Y la historia dice de que aquí había una mujer que se iba a ser bautizada. she tells the story Dice la historia that she was in fear que tenía miedo because of what she had written in that little piece of paper. por lo que había escrito en aquel pedacito de papel. She said, I tried to write it as small as I could Y dice, lo traté de escribir lo más chiquito que pudiera en aquel papel. because I didn't want anybody to read and find out that this was me. Que no quería, porque no quería que nadie agarrara aquel papel y lo leyera y supiera que ese era mi pecado. At a certain point, I wanted to leave the auditorium because Aún- of the guilt and fear that I felt that was so strong. Hubo un momento en aquella situación de que yo traté, que llegó un momento que dije, me voy a ir por el miedo y el temor de que se enteraran de lo que había hecho. But she says, but when the turn came, I walked to the cross and I pinned my paper there. Pero cuando llegó mi turno de ir al altar, fui y puse mi pecado, aquel papelito en la cruz. And she goes on to say that she was directed to go to the pastor, and the pastor's looking at her. Y dice que después de haber hecho aquello, la dirigieron donde estaba el pastor, donde le iban a bautizar. She's feeling guilty Y se siente mal because of the sin that she had committed, por el pecado que había cometido, that nobody knew. que nadie sabía. It was a secret she had never told anybody. Era un secreto que nadie había antes escuchado. And she says that what she saw in the pastor's eyes was compassion. Y dice aquella mujer que cuando miró al pastor, miró los ojos de aquel hombre y miró compasión She saw forgiveness. y miró perdón. She saw that God was saying, it's okay, come, I forgive you. Miraba que
El Señor, por así decir, decía, ven a mí, te perdono. You've been forgiven. Has sido perdonada. She said that she felt so much love for herself, Que sintió tanto amor, decía aquella mujer. even though she thought of herself as a terrible sinner. Aún sabiendo ella o pensando de ella misma que era una de los peores pecadores. And she, said that this was the first time that she ever felt unconditional love and forgiveness. Y dice aquella mujer que es la primera vez que ella sintió amor incondicional y incondicional. But she goes on to say that the story, what she had written in that little piece of paper. Y sigue diciendo sobre la historia que sobre lo que escribió en aquel papel And the sin that she had committed y el pecado que había cometido, is that years before, que años antes she had had an abortion. había cometido un aborto. She had never told anybody. Nunca no le había dicho a nadie. Nobody ever knew. Y nadie sabía. She had never said nothing to anybody. Ella nunca le había dicho a nadie. But you know Pero sabe, that guilt she felt pero la culpabilidad que sentía because of the sin that she had committed. por el pecado que había cometido. She thought that she could never be forgiven for that. Ella sentía que nunca podría haber ella sido perdonada. She thought that she would never find forgiveness. Que nunca encontraría perdón. And that's why I said, a lot of times, we do things and we think that, hey, nobody knows about it. Y muchas veces pensamos que, y nos decimos en nosotros mismos, nadie sabe. You don't think David thought that? ¿No piensa usted que David pensaba de esa manera? David had crafted this elaborate plan to cover up his sin. David había acomodado o formado este plan elaborado para cubrir su pecado. He was guilty as charged. Él era culpable. He had premeditated everything. He knew what was going to happen, how he was going to do it, who was going to do it. Él había hecho preliminarmente cómo iba a ser muerto aquel hombre, quién lo iba a llevar, cómo iba a ser todo. He was guilty. Él era culpable. And he thought, nobody's ever going to know. Y él se decía mismo, tal vez decía, nadie se va a enterar. Nobody would ever find out. Nadie se enterará. But the Bible says that God was displeased because of what he had done. Pero dice la palabra de Dios que esto no le agradó a Dios. I mean, brother, don't worry about what your brother thinks about you, or, if pastor knows, if brother JC knows. No, don't worry about that. No se preocupe, hermano, porque si el pastor sabe, o el hermano, la hermana sabe, no se preocupe por eso. The one that really counts is God, and he knows exactly what we do. Al que usted le debería de importar que sabe es a Dios, porque Dios sabe lo que ha hecho usted. Now let me ask you this question. Así que déjeme preguntarle, Do you have ¿tiene a secret sin algún pecado encubierto that you wouldn't even want to write down que tal vez no quisiera ni escribir for fear that somebody would open it and find out? por miedo de que alguien abriera tal vez aquello y se enterara de lo que hizo? How about a sin that always unfolds in your mind ¿Qué tal aquel pecado que cada ratito viene a su mente que hizo? and you try to move on, but you're always remembering it? Y trata usted de continuar con su vida, pero siempre vuelve a su mente. Although David's heart was crushed by his shame and sorrow, Aunque el corazón de David fue hecho pedazos, por así decirlo, por el dolor y la tristeza de su pecado. David knew the magnitude of God's mercy. Él sabía la magnitud de la misericordia de Dios. He knew that once that his sins were confessed, Él sabía que una vez de que Dios, que su pecado fuera confesado forgiven, and purged, y han sido perdonados y limpiados, he asked God for his choicest gift. él sabía que al Señor le dijo cuál era, que escogiera su regalo. He says to him in verse 12, in chapter 51 of Psalms, verse 12, Dice en el capítulo 51, versículo 12 de Salmos, it says, Lord, restore to me the joy of your salvation, dice, vuelve el gozo de tu salvación the joy of the Holy Spirit. y espíritu noble me sustente. And finally, David humbly offers himself to be used by God. Y al final David, él se pone delante de Dios humildemente como su siervo, to demonstrate God's mercy and grace, y que él demostrara su misericordia y su gracia, and to lead others who have fallen back to God. y que él pudiera llevar a otros que han pecado al Señor.
In verse 13, he says, Then I will teach your ways to those who do wrong, Y dice versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos and sinners will turn back to you. y los pecadores se convertirán a ti. How wonderful. Qué tremendo. That we're able to learn this lesson from this great man of God. Que podemos entender y recibir esta grande lección de parte de este gran hombre. He's a great model for believers. Es un tremendo modelo para los creyentes. And I think the greatest thing that we can get out of David is that, you know what, even though we sin and we make mistakes, God is still able to forgive us. Y lo que podemos aprender de esta lección es de que no importa lo que hemos hecho, lo que hemos pasado, Dios aún te puede perdonar. And it doesn't matter what it is, you know what, God can forgive you. No importa lo que has sido, hermano, You know, Dios te puede perdonar. Many people, many of us, Mucha gente, muchos de nosotros, could still be carrying guilt of things that we've done in the past. podemos tal vez seguir cargando la culpabilidad de cosas que habrás hecho antes. Things that we know that, you know, we should have never done. Nobody knows about it. Cosas que sabemos no debía haber hecho, que tal vez nunca deberías haber hecho. But yet, because, you know, we never confessed it to God, it's still here in our hearts and we have problems with that. Pero porque nunca le hemos confesado a Dios, tenemos ese problema y lo seguimos cargando. There are some of us that we can't even advance in God Hay algunos de nosotros que todavía no podemos ni caminar en Dios because of that guilt of the sin that we committed many years ago. por la culpabilidad de aquel pecado que hiciste hace muchos años. Because we still carry it with us. It's buried right there deep within us. Porque lo sigues cargando, está arraigado en tu corazón. You haven't brought it out and said, Lord, here it is. Expose it. Y no lo has sacado al aire, a la luz de Jesús y exponerlo a Él. But we have to, brothers. Pero tenemos que hacerlo. We have to. Debemos. Some of us wonder, why is it that God doesn't bless my life? Or why is it that it seems like I'm stagnant, I'm stuck here? Y muchos nos decimos, ¿por qué parece que mi vida no es bendecida? ¿Por qué parece que hay veces que estoy atorado y atascado aquí? It's because we are stuck on something that we did in the past and it's still there eating away at us. Porque estamos en ese mismo pecado, siendo consumidos por aquel pecado. God says, you know, I forgive you. Jesús te dice, te perdono. But we still carry that with us because we think, you know what, God would never forgive me because I did this. Pero lo sigues cargando porque en ti mismo piensas, no me ha perdonado, la culpabilidad. The Bible says that, you know, whatever sin we give, you know, to God, He takes it and He sends it to the deepest of the sea. La palabra de Dios dice que cualquier pecado que le demos al Señor y confesemos a Él, Él lo arroja a lo más profundo de la mar y nunca viene a conciencia de Él. Never to remember it again. Jamás ser recordado por Él. But we don't work that way. Pero nosotros no vivimos de esa forma. Because in the back of our minds, we could still remember that thing we did Porque detrás de tu mente sigues pensando, lo que hice many years ago, hace muchos años, or 2 weeks ago, o 2 semanas, or 2 months ago. o 2 meses. And that is eating away at us. Y te está consumiendo, te está comiendo. And we must ask God to cleanse us. Y debemos pedir al Señor que nos purifique. We must have the confidence that whenever we bring that to God, that He is going to take that away from us. Y tenemos que tener aquella confianza y aquel entendimiento de saber de que si se lo damos a Dios, Dios se lo va a llevar. And see, God forgave David. ¿Sabe? Dios perdonó a David. David was forgiven for his sin. David fue perdonado por su pecado. The Bible doesn't say you're no longer the man after God's own heart. The Bible still calls him the man after God's own heart. La Biblia no dice de que fue después de aquel pecado ya no fue llamado David el hombre conforme al corazón de Jehová. Siguió siendo llamado así. But I think that the reason why David was called a man after God's own heart Pero yo creo que porque fue llamado David de esa forma, was because David was quick to admit when he had done something wrong. porque David fue rápido en admitir, sí Señor, hice un pecado, hice algo malo. And ask God for forgiveness. Y llegó a venir a Dios a pedir perdón. And today, brothers, you know, I know it sounds kind of heavy, Y yo sé que esto se escucha algo pesado, but I know pero yo sé, that there's a reason why, you know, God put this in my heart today. porque yo sé que Dios puso este pensamiento en mi corazón por una razón. Because I know that there are some of us Porque sé que hay algunos de nosotros who are still being eaten away
que somos siendo comidos by the guilt of our sin, por la culpabilidad de nuestros pecados by the guilt of something that we've done. y la culpabilidad de algo que hemos hecho. And we have come and asked God for forgiveness, Y sí hemos venido y hemos pedido perdón, but we still carry it with us. pero lo seguimos cargando. And let us learn from David Pero entendamos y comprendamos y aprendamos de David. that David, admitted to God, look, I have sinned. De que David admitió delante de Dios, sí, Señor, pequé. But not only does David say, I have sinned, Pero no solo dijo, Señor, pequé. he tells God, Le dice a Dios, look, Lord, mira Dios, restore to me the joy of your salvation. restaura, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Restore me back to where I used to be before. Restáurame, Señor, de la forma como antes yo estaba contigo. I want to be the same way that I was before I committed this sin. Quiero estar en la misma forma que antes estaba cuando estaba bien delante de ti antes de este pecado. Help me Ayúdame to be restored. a ser restaurado. And he says, create in me a clean heart, O God. Y dice, forma en mí un corazón limpio. And in Psalms 103:12, Y en Salmos 101, 103:12, 12. 103:12. 101:12. I'll finish with this. Termino con esto. David says his words. Dice David estas palabras. As far as the east is from the west, Así de lejos como está el este del oeste, so far has he removed our transgressions from us. es así de lejos de que el Señor ha apartado nuestro pecado de nosotros. Our sin, God has departed it as far as the east is from the west. De la distancia que el este está del oeste, Dios ha apartado tu pecado. That means that God has forgiven you. En otras palabras, te perdonó. God has forgotten about it. Se ha olvidado. So don't remember it. Don't continue dwelling on it. Ya no lo traigas a memoria, no vivas en aquello. If you give it to God, Si se lo diste a Dios, let God deal with it. deja que Dios se encargue. Don't be like the pastor says, like those Christians that are professional scuba divers. No, o sea, es como lo que dice el pastor, aquellos cristianos profesionales en buceo, That go back into the sea trying to look for their sin again. que se meten al mar y andan buscando el pecado que hicieron, que fue aventado a lo más profundo del mar. Amen. Amén. But remember Pero recuerda, that God, He forgets about that. Dios se olvida de aquello. The Bible says to remember Him no more. Dice que nunca más lo traerá a memoria. No more will He remember that sin you committed, Nunca más se recordará del pecado que has hecho, dice Dios, because He has forgiven you for porque it. te ha perdonado. And as far as the east is from the west, Y así de la forma que está al este del oeste de retirado. that's how far God has removed your transgressions. Es así de lejos que Dios ha arrojado tu pecado. He's gotten rid of it. Lo dejó que se fuera. He's done away with it. Lo dejó que se fuera. Let's stand. Pongámonos de pie. And let me just remind you, Y déjenme recordarle, is that, you know what, don't ever think that nobody's ever going to know. nunca piense usted de que nadie se va a enterar de lo que ha hecho. Because the Bible says that everything will be brought out to the light. Porque dice que todo lo que ha sido encubierto será puesto a la luz. There's nothing hidden under the sea. No hay nada encubierto bajo el sol. Sooner or later, under the sun, amen. Sooner or later, it's going to come out. Más pronto que tarde va a salir. And so, I guess one of the things I always ask, one of my prayers is I say to the Lord, Y es una de mis oraciones a Dios. Lord, help me Señor, ayúdame to stay away from sin and temptation. Ser alejado del pecado y de la tentación. Because it's very easy Porque es bien fácil to be entangled ser enredado by the snare of sin. en el pecado. It's very easy. Es bien fácil. I have friends that don't come to church. Yo tengo amigos que no vienen a la iglesia. And how many times don't you think they invite me, hey, let's go here, we're going to go and get together, and do this and that. ¿Y cuántas veces usted piensa que me han invitado? Vente, vamos a ir allá, vamos a ir para acá. And they know that I'm a Christian, they still do it. Y saben que soy cristiano, pero de todos modos me invitan. Some of them have gone to say, really? You don't drink?
¿Y qué me dicen? Ay, ¿de You veras no sure? tomas? ¿Seguro? A margarita once in a while? Ni una margarita por ahí de vez en Or cuando. some, I don't know, whatever. No sé, lo que sea. And I said, no, Ya los hermanos un I cóctel por ahí. I don't dare, No, ni me atrevo. don't dare, Ni me atrevo. out of the fear that I have of God. Del temor que tengo a Dios. Not that I'm afraid of God, No que tengo miedo de Dios, but that I'm afraid that I will fall out of the will of God. pero tengo temor de caer de la gracia. I want to be, where God wants me to be. Yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. And I want to be as clean as I can. Y ser limpio, tan limpio que pueda yo So that estar. when the Lord returns, He finds me, clean Para que cuando Cristo vuelva me encuentre limpio. and not having to have the guilt Y no llevar aquella culpabilidad for committing something that I should have never done. de haber cometido algo que no debería haber Why don't we cometido. bow our heads right there where we are? ¿Por qué no oramos? Father, we come before you, Lord, this day, Father. First of all, we thank you for your word. I know, Father, that first of all, the word is for me, Father, as your servant, Father, but I know that this evening, Father, you have spoken to us, Lord. And Father, we ask you, Lord, that as you did with David, Lord, that Father, help us, Lord, to expose, Father, those things, Lord, that we know, Father, that are hidden in our hearts and our lives, to be brought up to the light, Lord. And Lord, we ask, Lord, that you forgive us, Father, that you would cleanse us, Lord. And like your word says, Father, that you make us whiter than snow, Father. But in order, Father, for that to happen, Lord, we must confess our sin to you. We must, Father, come to you with a contrite heart, Lord. And also, Father, ask you, Lord, to wash us, Father, clean, Father, from all of these transgressions, all the things that we've done, Father, that we know that we should never have done. Padre, venimos delante de tu presencia en este día. Primeramente te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en nuestros corazones, Señor, en este día, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, Padre, a ser limpios, Señor, de toda transgresión, Señor, que hemos cometido, Señor. Padre, que podamos, Señor, ser contritos y humillados, Señor. Que confesemos, Padre, delante de ti, Señor, que hemos hecho errores, Padre. Pero también, Padre, que te podamos pedir, Señor, que tú vengas y laves nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, nuestra alma, Señor. Padre, para poder ser lavados, Señor, limpio, Padre, de todo esto que hemos cometido, Señor. Y en este momento te damos gracias, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor, has hablado a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, limpies, Padre, nuestras vidas, Señor. Desde, Padre, nuestra cabeza hasta nuestros pies, Señor. Que tú, Padre, limpies estos cuerpos, Señor. Padre, nuestras vidas, Señor. De cualquier transgresión, Señor. Cualquier pecado, Señor, que hemos cometido, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Father, we ask you for forgiveness this day, Father. If we've done anything, Lord, that doesn't please you, Father. Anything that, like David, you say, Lord, you were displeased with him, with us, Father, for doing those things, Father, for committing that, Lord. Father, in Jesus' name we ask you, Lord, this day, Father, that you help us, Lord. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Padre, lávanos, Señor, con tu sangre. Límpianos, Señor. Y así seremos más blancos que la nieve, Señor. Cleanse us, Father. Wash us with your blood, Father. And then, Father, we will be whiter than snow, Father. We thank you, Lord, in Jesus' name. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Thank you, brothers. May the Lord bless. Amén, hermanos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? I want to just give applause to the Lord. Es algo bien importante reconocer y entender. It's so important for us to know and understand de que Dios es un padre. That God is a father. ¿Cuántos de ustedes son padres? How many of you guys are parents? Amén. ¿Cuántos de ustedes, si su hijo le va y le choca el carro, lo deshereda y lo avienta a la calle? Y how many of you guys, if your son goes and wrecks your car, you go, forget you, you're not my kid no more? ¿Verdad que no? Sigue siendo su hijo. Le va a dar unas buenas nalgadas, you're gonna spank him, but it's still your kid. Sigue siendo su hijo. Y es igualmente con Dios. Dios siempre va a estar ahí para con nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza. As long as we have life, we have hope. Y que no sea, hermano, porque usted no sabe si ahorita saliendo de su casa, de aquí de la iglesia, yendo a su casa,
pueda pasar algo. You don't know if something might happen from here to church to your house. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Don't let for tomorrow what you can do today. Y una vez me dijo un hermano, usted podrá vivir 40 años en el Señor. You might live 40 years in the Lord. Y tener un testimonio perfecto and have a perfect testimony. Pero en 5 segundos lo puede destruir. But in 5 seconds you can destroy it. Cuida lo que tienes delante de Dios. Take care of what you have. Because what you have and what we have is something precious before the Lord. Porque lo que tenemos es algo precioso delante de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a quedar despedidos. Let us pray and let us be dismissed. Bendito Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por esta palabra tan acertada que tu siervo ha traído, Señor. Verdaderamente, Señor, es necesario, Padre, recordar, Señor, que tú, Padre, sigues siendo un Dios amoroso, Señor. Un Dios, Señor, que está con los brazos abiertos, Señor, para perdonarnos, Señor. Y que también eres un Dios justo, Señor. Y un Dios que es un juez, Señor. Así que te pedimos, Señor, que si hay algo escondido en nuestro corazón, Señor, algún ídolo, Señor, de pecados, Señor, encubierto, lo saques, Señor, y nos purifiques, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos despidas de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Y que también bendigas a nuestro pastor, Señor, que en este día está cumpliendo años, Señor. Bendícelo, Señor, allá donde estés, Señor. Dale chorrocientos mil años más, Señor. Padre, tú bendícelo a él y a su familia, Señor. Y bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén, amén, amén. Estamos despedidos, hermanos.